Muy buenos días a todos. Qué bendición estar hoy todos juntos, ¿sí? Aquellos que están en el Zoom, a los que están en el Facebook y a los que podemos hoy estar aquí también en la casa del Señor por primera vez después de tanto tiempo. Gloria a Dios, porque Él hace que todas las cosas sean posibles, ¿sí? Y poder encontrarnos con un montón de hermanos que hace tanto tiempo no nos veíamos, que las distintas circunstancias hicieron que no pudiéramos vernos, pero el Señor estuvo con nosotros, ¿sí? Y un montón de hermanos que hoy vemos que no nos conocíamos personalmente, nos conocíamos las caritas de estar en la pantalla, pero fieles y hoy en la casa del Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Que el Señor los cubra con su gran amor, con su, ese poder precioso con el cual Él nos abraza. Y preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que decirle a tu iglesia? ¿Qué es lo que querés que le transmita, Señor? ¿Y saben qué me dijo el Señor en mi corazón? Que Él todavía está en control y que por siempre va a estar en control de todas las cosas. Mis hermanos, que no hay nada ni nadie que exceda el amor y el poder de nuestro Dios. Así que podés estar tranquilo, seguir confiando. Y justamente de esto quiero hablar, de poder confiar en el Señor. ¿Sabes que muchas personas, hermanos, cualquiera de ustedes, yo le preguntamos, ¿estás confiando en el Señor? Y la respuesta es, sí, yo creo en Dios de chiquitito, ¿no? Y saben que no es exactamente lo mismo creer y confiar. Santiago 2:19 dice, ¿creen que Dios es uno? Bien hacen. Los demonios también creen y tiemblan. Eso me lleva a mí a pensar y poder afirmar que no alcanza tan solo con creer para poder confiar. No alcanza tan solo con creer. Hay que tomar también decisiones, tener una actitud delante de la presencia de Dios y delante de la propuesta de Dios que es en Cristo Jesús. Y ustedes imagínense, hoy día necesitamos estar seguros de que nuestra fe no está puesta en el Señor, que nuestra confianza está en el Señor. Necesitamos desarrollar nuestra confianza en Dios. No creer que tan solo porque creemos ya estamos en los brazos del Señor y ya tenemos que experimentar. Y el Señor me llevó a que busquemos a alguien que está en la palabra de Dios. Y yo creo que justamente vamos a hablar de este tema, que David tuvo que pelear con Goliat para que hoy nosotros podamos estar tranquilos y saber cómo hay que hacer para confiar en Dios y no tan solo creer, ¿sí? Me imagino también por los discípulos que estaban en la barca, ¿se acuerdan? Que vino esa tempestad, y estaba el Señor allí con ellos y hizo asustados, Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Dijo Jesús, hombres de poca fe. Y se levantó e hizo que el mar se callara, que el viento se quietara, ¿sí? Entonces, qué bueno, mi hermano, el Señor está en tu barca, así que confía, tu barca no se va a hundir. Venga el viento que venga, tu barca no se va a hundir. ¿Sí? Y te invito a que abras tu Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Vamos a estar viendo un par de detalles que hoy, después de tantos años de cristiano, unos detalles que el Señor me mostró y digo, mira vos, hay cuánta realidad cuando el Señor dice que su palabra es viva y es eficaz. Y ¿se acuerdan ustedes de esta historia, no? Que de chiquitos la repasamos así brevemente. Está el pueblo de Dios frente a Valle de por medio con el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Iban a luchar. Y cuando iban a luchar, justamente aparece este Goliat, uno gigante, dice casi 3 metros la NTV, esta versión que medía, que sus escudos, su lanza era tan pesada que un hombre común ni siquiera podría levantarla, ¿no? Y estaban allí con temor. Temían de este hombre, que uno solo salía a desafiar a todo el ejército del Dios viviente. Y tenían miedo. Así como vos y yo cuando aparecen estas noticias, esas noticias que nos invaden, que nos inundan, que escuchamos cada día, que esto, uy, pero escuchame vos lo que escuché, uy, vos no sabés, y nos vamos llenando de temor. Las noticias nos impactan de repente, así como Goliat impactó de repente al ejército del pueblo de Dios. ¿Sí? Porque ellos estaban dispuestos a pelear con otro ejército, pero de repente uno solo se levantó, un gigantón preparado para la lucha, y los desafió. Y eran miles de hombres y le tuvieron miedo a uno. ¿No? Y así son los problemas, las dificultades, las noticias que vienen a nuestra vida, que nos llenan el corazón de angustia. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada? El Señor Jesús dijo, no permitan que su corazón se llene de angustia. Y por esas noticias salen y nos invaden y nos llenan los pensamientos. Y todo el día, yo no escucho los noticiosos, igual te enterás.
Igual te enterás, alguien te dijo, algún así de oídas, pero te enterás las cosas que pasan y te llenás de temor. Empezó la pandemia y todos, ¿ahora qué va a hacer? No vamos a hacer esto, no vamos a pasar lo otro. Pero el Señor vino hoy a decirnos, tranquilos, confíen en mí. Yo tengo el control. Amén. Y pensábamos entonces en esto, y estaban allí temblando y aparece este jovencito, David, ¿se acuerdan? David, el que después iba a ser rey. ¿Sí? Había sido ungido por Samuel, estaba allí y el papá lo mandó a que le lleve unos quesos y unos panes y una comida a sus 3 hermanos que estaban ya en el ejército ahí. Y él fue. Y cuando llegó vio que el gigantón este salió a desafiar y a burlarse del ejército del Señor. Y decía, a ver si hay alguno de ustedes que venga a pelear conmigo, tiene miedo, se imaginan las provocaciones. Así como cada día te provocan los problemas, como te provoca el Satanás con las cosas que aparecen y te provoca, a ver, vos sos un hijo de Dios, a ver qué pasa. Te mando este problemita, te mando esta enfermedad, a ver qué pasa con vos. ¿Y qué pasa? Y nos ponemos a temblar, justamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos ponemos a temblar? Vamos a ser sinceros. Uy, parece que voy a quedar sin trabajo. ¿Y qué hago? Voy a temblar. Me parece que la vacuna me hizo mal. ¿Qué hago? Tiemblo. Como hacía el ejército del Señor. Tuvieron miedo. Salió semejante problema. Y vieron que para todos el problema de uno es el más grande de todos los problemas que pudieran llegar a existir. ¿Sí? Y uno va a mirar, pero yo te quiero contar mis problemas. Y vos le podés decir el problema más gigante para vos y el otro va a decir, no, pero mi problema es este. El mío más grande que el tuyo. A veces, ¿quién tiene problemas más grandes? Yo, dicen todos, ¿no? Porque todos tenemos el problema más grande del mundo. Así como el ejército tenía este hombre más grande del mundo que él les quería ganar, ¿para qué? Para que los israelitas sean esclavos de los filisteos. Y aquí viene, ¿no? Que David estaba allí. Y yo veo que este problema que salió al encuentro, llámale Goliat en tu vida. Me salió goleado hoy, pastor. Me vino me dijeron que seguramente me van a echar del trabajo. ¿Y qué pasó, mi hermano? Y acá estoy temblando, obvio, como el ejército. Pero el Señor nos invita también a que tomemos la posición de David. En ese lugar había dos posiciones, 2 formas de tomar el problema que se había confrontado, que se había enfrentado, la situación que les tocó vivir. Estaba por un lado el pueblo del Señor, el ejército del Señor, no pueblo, que eran hombres preparados para la guerra, hombres que ya habían batallado un montón de veces y el Señor ya les había dado victoria. Y sin embargo estaban ahí todos esos miles temblando ante uno que había salido. ¿Sí? Y está la otra situación, ¿no? De David. ¿David qué hizo? Fue en el nombre del Señor a enfrentar su problema. Fue en el nombre del Señor a afrontar el problema que tenía. ¿Y qué pasó? Obviamente, venció. Entonces yo creo que esta mañana podamos brevemente ver cómo debemos de actuar nosotros ante las dificultades, ante esas noticias que quieren captar nuestras vidas para llenarnos de temor, ante las circunstancias que nos tocan atravesar, porque todo ser humano pasa por circunstancias en su vida. Mira estos discípulos de Jesús que estaban con él caminando, y de lo mismo que yo vaya al amigo de Goliat, ¿quién me va a tocar? Y ellos estaban con el Señor Jesús y sin embargo arreció una tormenta y ¿qué tuvieron? Miedo. No les vino lo primero, no, estamos con Jesús, ¿qué nos puede pasar? Pedro, déjate hinchar, ¿no? Que está Jesús, que a nosotros no puede pasar nada. Que nos caiga un trono en la cabeza, no pasa nada. No fue la actitud. ¿Qué tuvieron? Miedo. Entonces, ¿está mal que tengamos miedo? No, es normal. Pero veamos la forma de poder actuar, la forma de tener una actitud delante de las diversas circunstancias que tenemos que atravesar en esta vida. Una de las cosas preciosas es que Jesús dijo que en este mundo tendremos aflicción. Es un versículo que estamos repitiendo muy a menudo, porque se dan las circunstancias para poder utilizarlo, ¿verdad? Pero él dijo, calma, estén tranquilos, yo vencí al mundo. Y me encanta esto, no dice, yo te voy a dar la victoria. No, dice, yo ya vencí, ya está pago, ya vencí. No tenés que luchar vos tenés que tomar la victoria. Porque yo ya vencí. No hace falta que vos pelees. Vamos a este pasaje precioso entonces en el primer libro de Samuel, porque yo decía, David, después de esto que vivió, pudo escribir cosas tan preciosas, reflejando su corazón confiado en Dios, que leemos, por ejemplo, el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, que permanecen.
Lo declaraba un hombre que sabía confiar en el Señor. Un hombre que estaba ducho en confiar en el Señor, que se había preparado, que se había entrenado para saber confiar en Dios. Que en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo dice así. Y no dice, mi Dios es poderoso, yo sé que Él va a estar obrando. No, nada me faltará, lo declaró. Yo estoy con Él y que Él es el que me cubre, que Él es el que pelea mis batallas. El Salmo 3, una oración de madrugada, dice, al despertar, al amanecer. Y dice, son muchos los que se levantan contra mí. Mas tú, oh Señor, eres mi escudo, mi roca, mi fortaleza, el que levanta mi cabeza. ¿Sí? El mismo Salmo dice, me acosté y dormí y me desperté, por eso es una oración matutina. Me desperté, a pesar de que tengo miles de enemigos, miles de problemas, vos, Señor, hiciste que me despierte. Y ninguno de mis problemas, mis enemigos, me pudieron matar y yo dormí tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy confiando en vos. ¿Cuántas veces los problemas nos roban los sueños, no? Y tenemos miedo de no despertar. Tenemos miedo de que ¿qué será? ¿Qué será lo que me ocurrirá mañana? ¿Qué será, Señor? Estoy tan concentrado en los problemas y las circunstancias de la vida que me olvido que tengo un Dios poderoso, un Dios que me ama y que nada depende de mí porque todo depende de Él, porque todo es por medio de Él y para Él, ¿sí? Y vamos ahí, yo me anoté unos versículos para que podamos ver unas cosas. ¿Qué fue el problema que tuvieron el ejército del Señor primeramente, ¿no? El versículo 11 de Samuel, primer libro de Samuel 17, dice el versículo 11, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, está hablando de Goliat, que te dije salía y los desafiaba, y les decía cosas, a ver, mándenme a uno que pelee conmigo. Y dice que tenían miedo, temblaban, ¿sí? Y dice, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. ¿Cuál fue el primer error? Se pusieron a escuchar la voz del problema, la voz del enemigo. Y esta voz hace que no escuchemos la voz de Dios. Cuando nos llenamos de noticias y a una noticia le sumamos otra y a un temor le sumamos otro, terminamos espantados, terminamos derribados en el piso. ¿Por qué? Porque en vez de sentarnos en el Señor, lo que hacemos es escuchar la voz del enemigo. Y acallamos la voz de Dios en nuestras vidas. Es el primer error que tuvieron los israelitas. David, muy lejos de escuchar la voz del enemigo, él también salió a desafiarlo, pero vamos a ver de qué manera lo desafiaba. Entonces, mi querido hermano, cuando vienen noticias, no permitas que las noticias acallen la voz de Dios en tu vida. No permitas que las noticias acallen las promesas que Dios levantó para que vos tengas en tu vida, para que en tu vida se hagan ciertas, ¿sí? Entonces, el primer error, escucharon la voz del enemigo. Dejaban que él hable y ellos escuchaban, y cada vez que el otro hablaba, si leen todo el capítulo, cada vez tenían más miedo. Y apareció allí un jovencito, que la palabra lo escribe como lindo, esos chicos que parecen que si lo tocas se desarman, son tan lindos que cuando pues si no, debe ser de mentira, no, pero es de verdad. Y ese muchacho fue el que fue capaz de demostrarle a Dios que confiaba en Él. ¿Sí? Ustedes fíjense que no se trata de demostrarle a los demás que confías en Dios, hay que demostrarle a Dios que estamos confiando en Él. Porque nosotros a los demás, no, porque vos sabés, Karen, ¿sabes cómo confío en Dios? No te imaginás. Yo tengo una confianza en Dios, pero yo tengo que demostrarle a Dios, no decirle que estoy confiando en Él. De que estoy seguro que todo lo que venga a mi vida es porque pasó por su mano. Que estoy seguro que Él tiene planes maravillosos para mi vida. Aunque ahora parezca que está todo mal, como los discípulos en la barca. Pero estamos con este muchacho y mira, nos puso en el medio del mar, que era un lago. Y mira las olas, nos vamos a hundir, nos vamos a morir todos. No. Decir, Señor, yo sé que estás conmigo. Esto que parece tan terrible, en tu mano no es nada. Y aprender primeramente, que yo creo que David sabía, ver las cosas con los ojos de Dios. Entender que los planes son de Dios los que nos convienen a nosotros. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro cuando fueron a prender al Señor Jesús, que él sacó su espada y le cortó la oreja a un hombre que estaba ahí. Y el Señor Jesús le dice, no, tranquilo, Pedro, no es así. No es así. Pedro había creído que, bueno, tenemos que defender al Señor y traigan lo que traigan, lo tenemos que defender y sacárselo a estos tipos. Él tenía otros planes en su cabeza, Pedro. Pero el Señor tenía
¿Vos no crees que si fuera así, yo le pediría al Padre que me mande una docena de legiones de ángeles y Él me la enviaría? Muchas veces las formas que tenemos nosotros de creer no son justamente como piensa el Señor. En Isaías bien claro nos dice que el Señor, que mis planes son tan altos con los planes de los hombres, así como los caminos míos son tan diferentes, tan altos, que tenemos que nosotros confiar en el Señor y saber y entender que lo que Él dispone para nuestras vidas es lo mejor. ¿Sí? Aunque vengan las tormentas, aunque parezcan los Goliat, el Señor está en control de todas las cosas. Mira lo que dice el versículo 23. Estamos siempre en el primer libro de Samuel 17, versículo 23, entonces, dice así. Mientras hablaba con ellos, habla de David hablando con el ejército. Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas en ese momento. David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Dice, ¿ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. Y el rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. Hasta que vamos a leer esta parte. ¿Se dieron cuenta? Cuando aparecía el problema, ¿qué hacían? Escapaban, huían, se escondían. Y dice que cada mañana este hombre cada día salía a desafiar. ¿No te pasa así con las circunstancias? Cada día parece que esas más grandes, cada día parecen más insoportables. Y nosotros, ¿qué hacemos? En vez de enfrentarlos, le damos la espalda. Tengo un hijo en adicción, tengo un problema en el trabajo, tengo un problema en mi familia, tengo una enfermedad que parece que me está consumiendo, tengo tantas cosas que pueden ser un problema. Hay amenazas en mi trabajo, no consigo trabajo. Y cada mañana, en vez de empoderarnos en el Espíritu Santo, a veces como que hacemos como el ejército. Le damos la espalda, creyendo que si nos los alejamos, es lo mejor. Y David nos muestra otra cosa. Que él, en lugar de huir del problema, de la dificultad, fue y lo enfrentó. Con pocas cosas. Con pocas cosas. A veces creemos que, bueno, si el Señor va a hacer una obra en mi vida, y bueno, tiene que aparecer tal cosa, tal otra, para que yo vea. No necesitas más que el Señor para que el milagro se produzca en tu vida. No necesitas más del Señor, más que el Señor para que todo lo que el Señor vaya a hacer en tu vida sea cierto y se cumpla. ¿Sí? Fíjate entonces David decidido a enfrentar el problema. Aunque parecían que la circunstancia no era correcta, porque lo más lógico decía el Señor, pero bueno, si tenés un ejército, manda al ejército, no vas a mandar a David, por eso un muchachito, flaquito, que lo único que hizo en su vida con un palo para pegar los osos. Cuando tenés miles de hombres que están todos armados, preparados, diestros en la lucha, justamente vuelvo a lo mismo que decíamos recién, los planes del Señor no son como los nuestros. Las ideas del Señor no son como las nuestras, porque Él manifiesta su gloria a través de cada cosa que hace. Su gloria resplandece cuando el Señor obra. ¿Sí? Para que no quepan dudas que fue obra de Dios y no de un ser humano, que fue obra del Señor y no tuya en tu vida. Así que debemos de confiar, debemos enfrentar el problema, debemos saber que no hace falta más que confiar en el Señor, que no hace falta tener otra cosa. El Señor tiene preparado para vos la restauración de tu familia, tiene preparado ese trabajo que buscás, ese compañero o compañera que estás necesitando, la sanidad de tus hijos, la vuelta a la casa de tus hijos. Y a veces pensamos, sí, porque si yo consigo que venga fulanito a orar por mí, tenés que confiar en el Señor hace la obra. No inventes planes porque el Señor ya tiene todos los planes hechos. Solo tenés que confiar y pedirle al Señor que el plan que Él preparó para tu vida se cumpla. ¿Sí? En el versículo 36, salté unos cuantos para que podamos entrar con el tiempo. Miren, para qué. Tratar de no pasarme. ¿Sí? Saben que para los pastores es medio imposible, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. ¿Sí? Dice así, el versículo 36, David le está contando al rey aquí por qué él estaba confiado. Dice, lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Amén. ¿Qué es lo que estaba? Lo primero que tenía bien en claro, que esos planes del filisteo no eran para una persona, eran en contra del ejército del Dios viviente.
No era una persona en particular. Cuando hay un problema, yo no tengo que tomar, uy, qué problema que tengo yo. Satanás ensañó conmigo. Vos tenés que decir, no, Satanás está enseñando con un hijo de Dios. Tomar tu identidad. Y allí cambian las cosas, porque si no voy a pelear con el problema, desafiar el problema con mis recursos humanos, con mis posibilidades humanas. Pero cuando yo digo, no, este se está metiendo con un hijo de Dios. Se está metiendo con el mismo Señor, porque a los que son papás, ¿qué pasa si alguien se mete con tu hijo? Es lo mismo exactamente. Es lo mismo exactamente. Ni siquiera un animal o una perrita, acercate y querés sacarle uno de sus cachorritos y él ya piensa que está en peligro. Te va a morder hasta que se canse. Imagínate el Señor cuando vos entendés que no se está metiendo con vos personalmente, se está metiendo con un hijo de Dios, está provocando a Dios. Allí pasan los planes de Dios. Y el enemigo levanta esos falsos argumentos que tenemos que nosotros, no, porque yo lo que pasa, que si oro más, que si voy al templo, que si... Es el Señor, está todo muy bueno, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que ir al templo, por supuesto. Pero la obra pasa por Dios. ¿Amén? Y cada milagro se produce porque Dios lo produce. Y David entendía esto. No me está provocando a mí, no está provocando a estos hombres que son el pueblo de Dios, el ejército de Dios. Está provocando a Dios. Y Dios va a poner todas las cosas en su lugar. Como decimos hoy, le va a poner a cada ahí su punto. Entonces, qué bueno es poder entenderlo de esta manera. El versículo 43. Mira cómo actúa el problema, ¿no? Para ver si lo identificas en tu vida. Versículo 43. Dice que Goliat venía, ¿no? Para enfrentarse a David, que David, como sabemos, iba con unas piedritas. No es que tampoco el Señor le mandó del cielo una lanza de fuego para que él se enfrente a Goliat y que, no, con unas piedritas y una onda. Una onda que usaban los pastorcitos. Dije versículo 43. Entonces este Goliat le dice a David, ¿soy acaso yo un perro? Y miren lo que dice, le rugió a David. Imagínense que venía Goliat y para asustarlo, como el arquero de la selección, le empezó a decir de todo, ¿no? Pero acá Goliat también venía con esa, se ve que este muchacho se inspiró en Goliat, ¿no? Porque dice que Goliat venía y le empezó a rugir a David. ¿Se imaginan? Para asustarlo. Lejos de asustarlo, David agarró una piedrita y ¡pum! Porque sabía que ¿qué? ¿Qué sabía? Que Dios estaba con él. Él sabía que Dios estaba con él. Él confiaba verdaderamente en Dios. Había desarrollado en su vida la confianza en el Señor. No tan solo creía, él confiaba en el Señor. Él estaba seguro, dice, el Señor me rescató del oso, me rescató del león, de este también me va a rescatar. No le cabían dudas. Vieron que muchas veces nosotros, el Señor nos saca de cada problema. A veces tuvimos unas deudas que tuvimos sin trabajo un tiempo y el Señor nos da, y después viene otro problema y es como que arrancamos de cero. Toda la duda de vuelta hasta que vemos qué hacer. En vez de decir, Señor, siempre me ayudas, ahora también me vas a ayudar. ¿Por qué? Porque soy tu hijo, no porque yo lo merezca. Porque vos me amás. De ahí por ahí pasa. No se trata de merecer nada. Él nos lo da, ¿por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Toda su relación con nosotros está basada en su amor. ¿Sí? ¿Que lo llevó a qué? A dar la vida de su hijo. Para que ni vos ni yo, ni todo aquel que quiera y pueda creer, se pierda. ¿Sí? Y entonces, fíjense que parece que cuando los problemas, te estás metiendo en un problema y no puedes dormir, mañana te despertás, ¿y qué es lo primero que pensás? El problema. Y el problema te sale al encuentro y te ruge. No vas a poder. Te gané. Me quedo con tu vida, me quedo con tu sueldo, me quedo con esto. Porque te quiero destruir. Y te ruge cada mañana porque te aparece. Y lo mirás. ¿Y sabés qué logra? Ponerse en medio de la relación que vos tenés con Dios. ¿Sí? Él aparece en el medio rugiendo. ¿Y vos en qué te centrás en el problema? Dejas de ver a Dios, porque Él se puso en el problema. Por eso lo que intenta toda circunstancia es ponerse en medio de tu relación, es ponerse en medio de Dios y de vos, para que no puedas oír al Señor. Y por eso ruge, como rugía el viento y el mar a los discípulos. Rugía el mar hasta que se levantó el Señor y dijo, cállense, esténse quietos. ¿Sí? Y con tal admiración y tal gloria, ¿qué dijeron los que estaban allí? ¿Quién es este?
que que el viento le obedece y el mar se calla delante de él. ¿Quién es este? ¿Sí? ¿Quién es? Es el Señor de señores. Y recordá entonces, cada vez que te sale el encuentro el problema, la dificultad que estás atravesando, el enemigo quiere que pienses que ya estás abatida, que ya la situación no tiene más cambio, que ya es tan fuerte el contratiempo que no vas a poder darle marcha atrás, que ya estás vencido, que ya no tiene sentido que pelees. El Señor te dice, no, yo sigo estando en control de todas las cosas, porque soy Dios. ¿Y sabes qué es lo más lindo cuando te dice, te amo? Te amo, te dice el Señor. Podés confiar, podés confiar. Y miren el versículo 45, para ir terminando. Versículo 45. David le respondió al filisteo. El hombre venía rugiendo para que se asuste. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Amén. Amén. ¿Vieron la posición? ¿No? Vos, cuando hay un problema, decirle, en el nombre del Señor voy a hacer tal trámite. En el nombre del Señor voy a hablar con mi hijo, con mi esposo que tiene problemas. En el nombre del Señor voy a enfrentar cada problema. Porque no se trata de mí, no se trata de mis capacidades, se trata del Señor, de que Él esté presente y que vos hagas cada cosa en su nombre. Porque todas las cosas que suceden no te desafían a vos, están desafiando al Señor. Porque vos sos un hijo y Él es el hijo que iba a pelear tus batallas y que se iba a hacer cargo de todas tus deudas. ¿Sí? Y no tan solo monetarias, de todas las cosas que te pudieran pasar, de todas tus equivocaciones, Él se iba a hacer cargo en Cristo Jesús. Así que podés confiar y no escuchar la voz del enemigo. No permitas jamás que ninguna circunstancia, ninguna necesidad, ninguna enfermedad, ningún problema se meta en medio de tu relación con Dios. Se mete en medio para impedirte que veas a Dios y que concentres tu mirada y tus pensamientos tan solo en el problema. Pensá en el Señor. Yo imagino que cuando David iba corriendo, en vez de ver a Goliat, veía los cielos, veía el cielo, veía al Señor diciendo, Señor, yo voy en tu nombre. Y va a entender qué son las cosas. Y un detalle que vieron, porque hubiera alcanzado con decir, bueno, que lo derrote y lo llevan preso, no, lo mató y le cortó la cabeza. Yo estuve pensando mucho, digo, siempre, ¿qué necesidad había de matarlo, pobre hombre? No, decía, pobrecito, ¿qué hace? ¿No? Estaba siendo usado por el enemigo. Los filisteos lo estaban usando, porque no era filisteo. Así como hoy el enemigo usa a tantos, ¿no? Y entonces decía, claro, al problema hay que enfrentarlo, hay que derrotarlo y hay que vencerlo y destruirlo. Porque si no, siempre va a estar en mi familia. Y si yo no lo derroto y termino con el problema hasta su fin, seguramente que en algún momento va a resurgir. Y seguro que después mis generaciones también lo van a sufrir. Entonces yo tengo que derrotarlo en el nombre del Señor y hacerlo desaparecer completamente de mi vida, de mis generaciones, para que nunca más ese problema vuelva a ser un problema en la vida, ni de mí ni de los que me preceden. ¿Sí? Por eso yo creo que el Señor le dijo, bueno, y cortarle la cabeza para que nunca más vuelva a ser un problema. ¿Sí? Y mi querido hermano, yo creo que debemos de estar en este tiempo confiando en el Señor. Si estás escuchando allí en el Zoom o en el Facebook y tenés algún problema, alguna circunstancia, mandanos, comunicate. Vamos a estar orando, intercediendo, vamos a ayudarte a que puedas confiar, a que puedas desarrollar esta fe que David tenía, vos también en tu vida. Comunicate, no lo dudes, que para eso el Señor puso su iglesia. Una de las cosas que quiero que rescatemos lo que dijimos, que el Señor Jesús ya venció. No es que te dijo, mira, ahora, Jere, este problema te voy a hacer que lo venza. No, ya lo venció. Como venció cada dolor, como pagó por nuestra paz, dice Isaías 53. Ella pagó. Ya venció. Ya está todo, como cuando el apóstol Pablo nos dice que fuimos bendecidos. La bendición ya está, hay que tomarla. Que la victoria está, tenés que tomarla. En el nombre del Señor, como hizo David.
y que pasan cosas milagrosas, así como un simple muchachito con unas piedras mató a un gigantón que estaba entrenado para la guerra. Así van a caer los problemas y las situaciones delante tuyo, en el nombre del Señor. Ahora, si vos decidís pelearla por tu cuenta, si decidís no tener una relación profunda con el Señor, ahí no te puedo garantizar. Pero si vos confías en el Señor, y vos también podés cantar, el Señor es mi refugio, es mi fortaleza. Dice el Salmo 125, es un canto de subida. Cuando iban a adorar al Señor, subían y veían el monte de Sión, y ahí les enseñaba, nosotros que somos como ese monte. Por más que venga el viento, la lluvia, ese monte no se mueve. Y vos también podás cantar y decir, Señor, yo soy como el monte de Sión. Y que junto con Pablo podamos decir, Filipenses 1:6, yo sé que aquel que comenzó la obra en cada uno de ustedes, mis hermanos, es fiel y justo. Y va a completar la obra hasta el día de Jesucristo. Él no te va a dejar nunca, va a estar con vos hasta que Cristo te venga a buscar. Y vos cantalo, proclamalo con tus labios, ¿sí? Porque también sos como el monte de Sión. Porque si estás en Dios, nada te va a mover. Ni podés estar confiado y podés estar seguro y no darle lugar al diablo y no darle lugar a esas voces, no darle lugar a esas noticias que te quieren destruir, no le darle lugar a cuando aparecen los problemas a que tu vista se baje de Jesucristo. El apóstol decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No permitas que te quiten la vista de allí, ¿sí? Y mis queridos hermanos, yo creo que en este tiempo el Señor está necesitando, la iglesia, la sociedad necesita, hermanos, que ya hayan batallado con Goliat, que ya estén experimentados. Por eso te toca pasar por circunstancias difíciles, porque el Señor quiere levantar en este tiempo los David de hoy. Y aquellos que estén preparados, entrenados en la confianza en Dios, que sepan que aunque le venga un gigante así de repente, no importa, porque el Señor está con nosotros. Hermanos que puedan transmitirle al resto, confía en el Señor, te lo digo yo con mi ejemplo. David por eso cantaba, es decir, el Señor es tu pastor, no te va a faltar nada, quédate tranquilo, yo soy el ejemplo. Entonces decir, Señor, aquí estamos para que esta sociedad sepa que hay un Dios poderoso, que está por encima de todo problema, un Dios poderoso que está en control de todas las cosas. Acá hay un pueblo precioso, hijos de Dios, que ante la tempestad han tenido miedo, pero han sabido refugiarse en tus brazos, Señor. Y este es un tiempo de tempestades terribles. La gente está asustadísima. La gente está verdaderamente temblando ante las circunstancias que hoy pasan. La gente ve que se les viene el Goliat encima, que viene rugiendo los problemas y no saben qué hacer. Mi querida iglesia, por eso pasamos por las pruebas. Tenemos que ser fortalecidos y tenemos que desarrollar nuestra confianza en Dios. ¿Para qué? Para, como David, decirle al resto, canten, vecinos, canten porque el Señor está con ustedes. ¿Sí? Si ustedes están con el Señor no va a haber nada que los pueda mover, van a ser como el monte de Sión. Y decíamos que no tan solo vino la presencialidad para que nos juntemos y nos veamos, que está precioso, esto es algo maravilloso, ver a los hermanos en el Zoom, a los que están en el Facebook. Pero tenemos una misión, que es transformar la ciudad en el nombre del Señor. Es llevarle estas noticias buenas a las personas que aún no le conocen, a aquellos que están alejados, a aquellos que dejaron de sentir el calor del Padre, porque es tiempo de volver. Y si estás allí en tu casa o estás escuchando esto en algún momento que lo veas a través de las redes, el Señor está llamando por vos, porque quiere que vos también confíes en Él. Que seas un hijo más, que seas alguien más que esté bajo sus alas. ¿Y esto cómo se logra? Diciéndole al Señor, Señor, perdón porque te he ofendido, perdón porque en mi larga vida o en mi corta vida, Señor, hice un montón de cosas que yo sé que no son de tu agrado. Y yo sé que debo arrepentirme de mis pecados, Señor, y pedirte perdón. Y Jesucristo te lava de todo pecado. Jesucristo te otorga el perdón. Y si nunca lo hiciste, te invito a que ahí en tu casa, en el lugar en que estés, o el momento que lo estés escuchando, que puedas tener este encuentro con el Señor. Pedirle perdón por los errores, arrepentirte, entendiendo que hay una vida nueva, una vida distinta a esta que estamos acostumbrados hoy. Hay una vida que es abundante, dice el Señor Jesús, y Él pasó por la cruz del Calvario para que sea posible para tu vida. Solo tenés que querer y aceptarlo en tu boca. Aceptarlo en tu boca, digo, ¿por qué? Porque dice, y con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. Dios quiera que estés confesando en este momento para que recibas la salvación. Conectate, por favor, te pido. Llamanos, escribinos.
como iglesia estamos dispuestos a ayudarte. Para eso el Señor nos plantó en este lugar, para poder ayudarte, ¿sí? Para poder estar con vos, para poder bendecirte, para ser de ayuda en tu vida espiritual. Y si hace mucho que no estás bajo el abrigo del Señor, volvé, mi querido hermano. Es tiempo de volver a los brazos de Dios. Es tiempo de poder proclamar su nombre, de poder vos también sentirte cobijado y confiado en el Señor que es tu Dios. Así que, mis queridos hermanos, adelante. El Señor sigue teniendo el control y el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Decía amén en tu casa, allí donde estés también, porque es palabra de Dios. Y quiera el Señor que haya tocado nuestros corazones, que la palabra haya cumplido con el propósito con el cual el Señor la envió y que haya hecho en tu vida el efecto por el cual el Señor la mandó. Que puedas confiar, que puedas saber y entender que Dios está con vos. El Salmo 124 dice: ¿qué hubiera sido de nosotros si el Señor no hubiese estado de nuestro lado? ¿Qué hubiese sido de nosotros, querida iglesia, si el Señor no estuviese de nuestro lado? Andaríamos todos por allí llorando, angustiados, perdidos, desilusionados con la vida, desilusionados con todo, con nosotros mismos. Pero qué bueno saber y poder proclamar y declarar que el Señor está de nuestro lado porque nos ama. Te bendigo y vamos a orar para terminar y dejar todo en manos del Señor. Oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, estamos en tu presencia, oh Dios, y nos gozamos, Señor, nos gozamos que podemos estar aquí, algunos presencial, Señor, en tu casa, otros en tu casa, desde sus casas, la casa que tú les has dado, Señor, a través del Facebook, del Zoom, Señor, bendigo a todos mis hermanos, Señor, y ponemos, papá, cada circunstancia en tus manos, papá, pero ahora confiados, papá, de que no es por nosotros, sino que es por vos. Y Padre, en este momento, Señor, oro por cada necesidad, oro por cada problema, oro, Señor, por todos los que están atravesando circunstancias difíciles, papá, porque, Señor, en tus manos no hay nada que sea difícil. Señor, tú has declarado, Padre, que no hay nada imposible para ti, que no hay nada difícil para ti, por eso confiamos. Y entregamos, Señor, en tus manos la mano de Sofía, Señor, este bebé que ha nacido, papá, y necesita que vos, Padre, le estés tocando con tu mano poderosa, con tu mano de amor, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús clamamos por Victoria, por Marcelo, y Padre, por las necesidades de trabajo, Señor. Clamamos por paz en los hogares, Señor, por restitución en los hogares, por aquellos que tienen que volver a tu casa, Señor, por aquellos, papá, que están, Señor, como el hijo pródigo, Señor, deseando lo que comen los chanchos, que vengan a tu casa, Señor, que tú estás allí esperándolos, papá, para darles todo lo que es de ellos en tu casa, Señor. Gracias, papá, y pongo, Señor, en tus manos todo lo que está en los corazones de mis hermanos. Cada necesidad, amado Padre, cada deseo, cada gratitud, papá, porque venimos agradecidos delante de tu presencia, oh Dios. Y, Señor, levantanos como un pueblo que sepa confiar en vos. Un pueblo que no se conforme con creer. Un pueblo, Señor, que confíe en ti, que esté dispuesto, Señor, a demostrarle al mundo, Señor, que se puede confiar en ti porque tú eres fiel, Señor. Amado Padre, gracias por tu gran amor. Señor, tú sabes si hay alguno en su hogar, Señor, que ha recibido a Cristo en su corazón, Señor, lo bendecimos, papá. En el nombre de Jesús, papá, lo bendecimos, lo cubrimos, papá, con tu gran amor, oh Dios. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, papá, y dejamos todo en tus manos. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor, le decimos amén y amén, Señor, amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.